¿Se puede seguir ganando dinero en Wealthsimple en este 2026? Ya lo mencioné en videos anteriores y que les puedo dejar aquí el primer video que hice de Wealthsimple en el año pasado. Quiero mostrarles un poquitico del avance que ya tengo en Wealthsimple de alguna de las acciones que compré. De pronto una más, que no me acuerdo muy bien cuáles fueron las otras que compré en el anterior video. De lo que llevo y de lo que he ganado en dividendos desde la última vez, más o menos, recordando un poquitico desde la última vez que hice el anterior video con respecto a esto. Y una pregunta que de pronto, si estás viendo este video y si te gustó el anterior, que de pronto yo me puedo hacer es, ¿se puede seguir ganando dinero en este 2026? Un poquitico con Wealthsimple. Bueno, vamos a ver eso. Pues primero que todo les quiero mostrar aquí en Wealthsimple lo que he ganado, y pues lo voy a dejar acá porque pues lo voy a ver desde acá, entonces pues no vale la pena que yo haga, mira aquí está, no, se lo voy a poner. Entonces de lo que tengo en acciones en este momento como seguimiento, tengo las acciones de Biggie, las acciones de Canny, HHIS, Safe, Sixy, VOO, que es de Vanguard, y VRE. Estas acciones, la única que tengo más de una acción, o por lo menos solo una acción, es de la de HHIS, que específicamente es la acción de Harvest Diversified High Income Share. Eso no sé qué más explicar con respecto a eso, pero pues porque vale 12,49 la acción, entonces pues es lo que tengo. Lo que estoy haciendo yo, y esto no es una estrategia para ser millonario porque la verdad no lo es porque entendí después de muchos golpes que uno invierte el dinero que no va a utilizar, el dinero que le sobra, el dinero que llega de la nada. Dinero que llegó y no tenías planeado. Ese dinero es el que estoy poniendo. ¿Cómo es que me llega dinero de la nada? Bueno, pues de pronto sí veo que me sobra en el mes porque hice bastante DoorDash, domicilios, además de mi trabajo principal, o pues yendo a intercambiar botellas de plástico, que aquí el reciclaje pues lo pagan un poquitico en centros especializados. Uno va a meter la botella y pues hay una aplicación, la escaneas y uno se puede hacer de pronto el envío automático a su cuenta. Ese dinero es el que meto en las inversiones estas que tengo aquí, que me dan dividendos, que me dan pagos trimestrales, o no, trimestrales no, que me dan pagos cada 2 semanas o mensuales específicamente. Y pues eso es lo que he ido más o menos. Y también se me olvidó mencionar que también meto pues el dólar, $1.23 que me llega de la cuenta de alto interés que tengo en otro banco. Ese dinero de ahí que me llega mensual, ese también lo meto ahí específicamente y lo divido en esas 7 acciones y en una cuenta de retiros de aquí de Canadá que también tiene un interés del 1.5, que no es tanto, pero sirve para guardar en los retiros. Eso es lo que meto de dinero. Entonces la única que tengo como que hasta ahora pude comprar más de una acción es la HHIS, que es hasta ahora, si no estoy mal, la que me ha dado más dividendos. Vamos a mostrar aquí también cuántos dividendos me han llegado, y pues si coloco acá, me han llegado dividendos desde noviembre 6. Entonces no sé si lo había mostrado antes, pero sin embargo lo voy a mostrar. Tengo dividendos de 27 centavos de HHIS en noviembre 6, de ese específico que tengo más de una acción. Si nos basamos al último que me llegó, pasé de 27 centavos a la última vez que me pagaron fue en enero 6 con 43 centavos. Entonces ya dupliqué un poquitico más lo que me ha llegado, y probablemente el siguiente mes más porque ya he invertido más. Entonces eso es lo bueno. Y en total, y les voy a dar el total acumulado de cuánto me ha llegado, voy a hacer el cálculo y se los voy a poner acá. Esto es lo que he ganado desde que empecé a comprar dividendos hasta el último pago, que fue enero 8, o sea, hace unos 2 días al día de hoy que grabo este video, que es el 11. Bueno, ya haciendo el cálculo de todo lo que me he ganado de todos esos 7 dividendos, y de los que, bueno, creo que esos son los 7 que compró, creo que tenía 5, pero compré otros 2. De todos esos dividendos desde noviembre hasta enero he ganado exactamente $2.1. Igual se los voy a poner acá porque pues se ve al revés, creo, si no estoy mal. $2.1, eso es lo que he ganado en Wealthsimple. Ahora, la pregunta, ¿se puede seguir ganando dinero en 2026? Pero por supuesto que sí se puede seguir ganando dinero en 2026. A muchas personas, a las 2 visualizaciones que tenga este video van a ver esto, o si llegan al final, lo que sea, van a ver esto y van a decir, bueno, solo son $2. Bueno, solo son $2 que se han generado. Y pues sí, la idea es que se siga invirtiendo, se siga de a poquito, y lo que llegue, y todo eso que me está llegando, todo eso que me están pagando de dividendos, todo eso lo estoy reinvirtiendo para que cada vez me llegue un poco más. Y pues con las botellas, con lo que me llegue extra, lo que sea, voy metiendo un poquito más, y así a poquito. Y si en algún momento me llega a llegar una suma exorbitante, no, pero me llega una suma importante de dinero, eso también lo voy a poner
en Wealthsimple para que vaya generando y por lo menos tener eso ahí guardado como ingreso pasivo lo más que se pueda, y pues también ir instruyéndome de pronto que otras acciones también pueden ayudar un poquitico más para los dividendos. Por lo general, por ahora solo me estoy enfocando en lo que me genere dividendos para que se retroalimente solo, para que pueda hacer reinversión y yo no tenga que poner capital de mi propio bolsillo, porque pues es algo que en estos momentos desafortunadamente no tengo. Estoy bien, estoy cómodo, pero no tengo esa solvencia económica debido a deudas para poner en Wealthsimple y para poder invertir ahí de manera óptima. Pero pues se empieza con poquito y es mejor empezar con algo que no tener absolutamente nada y nunca empezar. Así como estos videos, así como de pronto videos que esté haciendo y que suba esta semana y la siguiente no van a ser espectaculares, por lo menos empieza, y eso es lo más importante. Eso es lo más importante en este 2026, empezar. No importa lo que digan, no importa si queda horrible, mejorar en cada video y mejorar de a poquito, más que todo, por lo menos en mi perspectiva, de manera financiera, de manera de guiones, de contenido, para ver si en algún momento se puede generar algo bonito. Y pues, así que esperen otros videos con respecto a mi desarrollo personal, mi desarrollo financiero, y que pues espero que también les pueda servir a ustedes o quien sea que me esté viendo. Así que si ustedes también están utilizando Wealthsimple y tienen otras estrategias, o también de pronto tienen otras acciones que generan dividendos que yo no sé, que yo no conozco, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Así que nos vemos en un próximo video y atentos a las próximas semanas, que va a haber más videos de cosas interesantes que voy a tratar de hacer este año y que voy a tratar de cumplir al pie de la letra.